Sin zapatos, con tan solo unas sandalias, pero degustando de una refacción que le fue entregada en el centro de retornados de Zona 13, así encontramos a Juanito, un niño alegre de tan solo 8 años que fue enviado junto a su hermanita a los Estados Unidos, no importando el riesgo. Él nos compartió parte de su testimonio y las experiencias vividas al ser trasladados en un camión, no importando que iban hacinados. Estábamos en una cabaña, estábamos ahí, nos dijeron que nos agacháramos porque no se encontraba la policía. Después los policías romperon la puerta y después nos encontraron y a mí me llevaron con mi hermano. Para que lo llevaron en un albergue. Después pasamos ahí como 10 horas. Ahí nos quedamos. Después cuando nos dijeron, ya se van a ir, lo voy a decir su nombre, escuchen. A nosotros los creo que primero. Después nos subimos en el carro y después nos fuimos. Y después llegamos aquí. Llegaron aquí. ¿Y iba solito, No, con Juanito? mi hermano. ¿Con tu hermanita? Yo. ¿Y qué? ¿Se esperaban reunir con algún familiar? Sí, Ajá. tenía mi familia en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y cuéntame, Juanito, ¿cuántos años tenés? 8. 8 añitos. ¿Y no te dio miedo? ¿No? No. ¿Hace cuántos días salieron de allí? Llegué al albergue. Ujú. De como de Va. 20 horas. 20 horas. ¿Y los llevaban como en camiones? Camión. En un camión. ¿Qué les dijo el coyote? Que no tuvieran miedo. ¿Qué les decía? ¿Tenías miedo allí? No hagan bulla. No hagan bulla porque van a aparecer policías. Después ponieron tele arriba del carro. Juanito quedó bajo el resguardo de PGN mientras se solventa su situación y evalúan familiares idóneos para ser entregados. Un niño de 8 años migrando, yendo solo con su hermanita hacia los Estados Unidos. Una situación dramática, Fernando, lo hablamos fuera de cámaras, y se nota la inocencia en esa entrevista de un niño. Pero el hecho de que este niño de 8 años se vea obligado o simplemente haga esta travesía, es algo que no debería de estar pasando, sin embargo está pasando, y así como ese caso, hay miles de casos más. Ausencia del Estado. Usted puede googlear y buscar esa definición y le va a dar cierto panorama que cuando usted trata de resumirlo en una palabra, Guatemala. Falta de oportunidades, falta de un sistema educativo que realmente albergue a los niños y los haga sentir cómodos, parte de una necesidad para ellos de aprender, sentirse en una segunda familia. La familia, base de nuestra sociedad, no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución Política de la República. Pero cuando la familia tiene este efecto de dispersarse, y lo vimos acá en el texto en pantalla, mi familia en Estados Unidos me mandó a traer, dice el niño de 8 años, Juanito. Entonces, el niño estaba acá, obviamente, con algún tutor, con alguien que estaba pues cuidándolo, y simple y sencillamente el niño, sea como sea porque recibe un consejo, sea porque escucha a algún vecino, a alguno de sus amigos más grandes que se iba a ir para el norte, iba a ir a buscar una mejor oportunidad, un mejor desarrollo o a reencontrarse con la familia. ¿Qué es lo que decide Juanito, Andrés? Yo hago lo mismo, yo me sumo a esto y no solo me voy yo, me voy con mi hermanita porque allá están mis papás. Lo explicaste muy bien, yo no diría miles, yo pienso que llegamos a contabilizar millones de familias, más de 1 millón de familias viviendo esto. ¿Cuántas familias hay en el interior de la República? Supera no sé qué millonada. ¿Y cuántos realmente están pasando esta pena? A mí, de veras, se me estruja el corazón de ver esta circunstancia, y mis felicitaciones para nuestro colega Daniel Collín por la forma en cómo llevó la entrevista, una entrevista muy bien estructurada y muy profesional.
en donde Juanito se siente muy cómodo contando esa travesía y lo que le tocó vivir. La policía nos agarró y nos regresó a mi hermanita y a mí. Óigame, es un niño de 8 años, por Dios. Y esto nos muestra también esa separación familiar que está ocurriendo. Así es. Que en su momento es, y vemos muchas comunidades donde todos los padres se fueron. Y los hermanos más grandes se van, entonces quedan las familias totalmente divididas. Y muchos de los pequeños crecen entonces en este ambiente familiar que no es el ideal. Así es. Muchos se vuelven rebeldes, no quieren hacer nada porque ya no tienen a su padre. Y muchas veces se hace ese balance entre lo económico, ¿no? Porque el papá va a ir a trabajar a Estados Unidos, va a mandar las remesas, que es cierto, ayudan a muchas familias, hay que hablar la realidad. Así es. Pero muchas veces se cambia entonces eso de la economía familiar por esa unidad familiar que se está perdiendo en muchas comunidades. Y llegamos al caso más dramático, un niño de 8 años haciendo este viaje que es de lo más peligroso, Fernando. Claro. Acá hay una circunstancia que es importante analizar, Andrés, y es qué es lo que contiene nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional. Bueno, y también otra ley ordinaria que es la ley Pina, ¿verdad? La protección hacia la niñez y adolescencia, protección integral de la niñez y adolescencia, por eso se llama Pina. Los 3 estatutos legales, ¿verdad? Empezando por la Constitución, que es la más importante y la superior ante las 2 anteriores mencionadas, simple y sencillamente establecen que la familia debe ser el núcleo más importante del Estado para que el Estado exista y coexista precisamente con todas las personas dentro de la sociedad para seguir evolucionando de una mejor forma. Ahora bien, si las familias, un alto porcentaje de las familias, Andrés, en Guatemala, están sufriendo lo que bien apuntalaste, ¿qué va a suceder en un lustro? 5 años para adelante, y esto... ¿Qué tipo de sociedad estamos creando, no? Por supuesto, o sea, Juanito ya tiene a sus 8 años esta experiencia vivida. Esto queda guardado en su subconsciente de una forma latente y en donde lo más importante, y yo le aseguro a usted, amigo y amiga televidente, que Juanito, estoy 100% seguro que vuelve a intentar irse en muy poco tiempo, Andrés. Y existen muchos estudios, o sea, no es nada que nos estamos inventando, existen estudios que muestran que en estas comunidades muchos adolescentes, su aspiración es irse a los Estados Unidos. Esa es su única aspiración, eso es lo que quieren hacer cuando tengan la edad suficiente, porque ahora vemos a un niño de 8 años que tal vez es la forma más dramática de verlo, pero hay que recordar que también hay adolescentes de 15, 16, 17, jóvenes de 18, 19 años que están haciendo ese viaje. Así es. Y que de todos modos es dramático. Que no han tenido guía. Exacto, que un adolescente de 17 años solo vaya y decida hacer ese viaje, sigue siendo dramático y sigue siendo algo que estamos fallando si ese adolescente tiene que hacer ese viaje o cree que necesita hacerlo. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Qué opina usted? Yo considero lo siguiente, una política de Estado que realmente sea contundente, una política de Estado que no sea una política de gobierno. La política de gobierno, ya lo hablamos, dura 4 años, la política de Estado perdura en el tiempo. Y con esto estructurar, no sé cómo, para eso vamos a escoger a las nuevas autoridades que manejen administrativamente y políticamente a Guatemala los próximos 4 años. Deben tener en sus planes de gobierno una propuesta que se escuche a partir del momento en que ya usted pueda hacerla pública, se escuche en esa propuesta qué es lo que usted piensa, señor líder, señor lideresa, que pretende llegar a este cargo de elección popular para que realmente no siga sucediendo esto con los niños y con los adolescentes. Las cifras son impresionantes. Te quiero mostrar, Fernando, y a la audiencia unas cifras que nos muestran el nivel de gravedad de esta situación. El gobierno de los Estados Unidos dice que son encuentros, así le llaman ellos, a todo encuentro en el cual los agentes de fronterizos de Estados Unidos encuentran a algún migrante, ya sea que lo expulsan o entran en todo este proceso migratorio dentro de Estados Unidos. Y las cifras son impresionantes. En diciembre, que son las últimas cifras que se tienen, diciembre pasado, 12.200, más de 12.200 menores no acompañados fueron encontrados por la policía fronteriza. 12.000. Imagínate esa cifra. En noviembre 13.000, en octubre 12.000 y la cifra más impresionante es la que vimos en junio.
15,000 Santo Dios. niños no acompañados, porque aparte son los niños que Claro. entran con familia. Así es. Estas son cifras de menores no acompañados. En junio pasado, 15,000 menores no acompañados fueron encontrados por las autoridades fronterizas. Y estas cifras no muestran los que lograron pasar exitosamente y no fueron detectados por la patrulla fronteriza, ni los que se quedaron en México por X o Y razón. Claro. Estamos hablando, como tú lo decías, de cifras que son realmente impresionantes. ¿Y qué se hace con estos niños cuando los regresan acá a nuestro país? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo lograr integrarlos y que puedan ver un futuro en su país? Porque es su país, y dejar de separar familias. Es parte de esa política de Estado de la que hablabas, ¿no? Yo creo que definitivamente en Guatemala hay una cantidad muy grande de familias, sobre todo parejas, que están buscando la oportunidad de criar a un niño, porque pues por X o Y razón no lograron materializar ese sueño de tener juntos pues, a un chiquitín, a una chiquitina. Creo que el sistema de adopciones en Guatemala, que también está muy burocratizado, va muy lento, es un paso de tortuga. Creo que una tortuga avanza más rápido. Definitivamente hay que ver ese mecanismo para brindarle a estos niños una segunda oportunidad de encontrar un hogar integrado, un hogar que les dé amor, un hogar que les haga sentir que realmente estar en esta tierra puede generar algún tipo de oportunidad para él o para ella. Claro. Vemos a un Juanito en pantalla con una felicidad, y es algo que a mí me impresiona, Andrés, ver esa inocencia, ver esa felicidad de Juanito comiéndose su pirujo, disfrutando, platicar con nuestro amigo periodista Daniel Collín y contando su aventura, porque para él fue una aventura. Tranquilidad. Y esa tranquilidad viene de esa inocencia de no haberse visto, gracias a Dios, en esos espacios en donde son literalmente convertidos en esclavos. Claro. Pudieron haber sido víctimas de tráfico de órganos. Las circunstancias de ese viaje de aquí hasta Estados Unidos solo tiene cosas tristes, historias que realmente son lamentables. Y hoy, gracias a Dios, está Juanito contándola, y esperemos que no exista una segunda parte de esta historia. Claro, veamos las cifras que vienen desde México, porque queda claro entonces ese crecimiento continuo de la llegada de niños migrantes no acompañados a la frontera entre México y Estados Unidos. Y si hablamos específicamente sobre México, las autoridades del país vecino han encontrado grupos de menores de edad en su territorio de forma cada vez más frecuente. El Instituto Nacional de Migración Mexicano reportó en 2022 lo que ellos llaman el rescate de casi 747,000 migrantes en situación irregular durante todo el 2022. De ellos, alrededor de 110,000 eran menores de edad. En 2020 hubo reformas legales y ahora la ley mexicana establece que si un menor transita por el territorio mexicano, aunque sea de camino a otro país, el Estado se convierte en su tutor legal. 110,000 menores de edad que en 2022 se quedaron en México, que fueron rescatados. Pero tú lo hablabas bien, uno de los grupos más vulnerables es el de los niños y los adolescentes. ¿Cuántos de ellos? O sea, los peligros a los que se ven sometidos. Qué bueno que Juanito no sufrió ninguna de esos vejámenes claro, que pudieran realmente sufrir, pero ¿cuántos de ellos sí? Yo creo que es una cantidad que sería aberrante pensar que va y solo con uno, porque a veces vemos estas cifras, 110,000 de 747,000, se puede ver como, bueno, es una cifra menor, no son todos. Con que solo uno, con que solo uno tenga que verse obligado a hacer esa travesía, debería de ser ya un escándalo, no digamos 110,000. Yo creo que acá se da mucho el tema de la frialdad muchas veces con que gente pueda ver este tipo de noticias y dice, qué bueno que el Patojo regresó y ahí está bien. Pero ¿se puede usted imaginar qué sucedería si fuera alguien de su núcleo familiar? Que usted, por un breve instante, para papá o mamá que ha tenido la experiencia terrible de perder a su niñito o niña por breves minutos, porque se le perdió en el parque, porque se le perdió en un centro comercial, qué sé yo, sentís que la vida se te acaba en ese momento. No digamos lo que llega a suceder, como bien dijiste, Andrés, con este tipo de experiencias que definitivamente dejan marcado a un niño. La migración es uno de los grandes problemas de la región. Otro de los grandes problemas de la región, el narcotráfico. Vamos a hablar de ello después de estos minutos y específicamente sobre las narcoavionetas y cómo detenerlas. Ya volvemos acá en A la Medida.